tardes. Vamos a continuar ahora con la clase. Ahora, pues, el tema que nos toca desarrollar son las definiciones de probabilidad. Cuando nosotros tenemos un espacio muestral, ya sabemos que un espacio muestral consta de n eventos. Puede ser un espacio muestral finito o infinito. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuál es la probabilidad de que ocurra un evento? Entonces, hay dos definiciones. A una se le llama definición clásica. Vamos a poner acá. Entonces, estamos diciendo, esa es la definición clásica, que dice si todos los resultados de un espacio muestral son igualmente probables, la probabilidad de que ocurra un evento A la vamos a calcular dividiendo el número de casos favorables al evento A entre el número de casos posibles. Hagamos un pequeño esquema para entender esto. Supongamos que tenemos en este cuadro un espacio muestral de un experimento aleatorio. Entonces tenemos todos los casos posibles. Y lo vamos a estar representando con estos puntos. Es un espacio muestral finito. Y cada uno de estos puntos es un punto del espacio muestral. Es un valor del espacio muestral, un punto del espacio muestral. Como ya hemos visto, en ese espacio muestral se puede definir eventos. Eventos son, como dijéramos, subconjuntos. Por ejemplo, podemos definir un evento A, podemos definir un evento B, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad de que ocurra el evento A? Tenemos que contar el número de elementos favorables que son los que están en el evento A y dividirlo entre todo el número de casos posibles del espacio muestral. Así tendríamos el cálculo de la probabilidad que ocurra el evento A. Lo mismo podemos hacer si tenemos otro evento B. Calcular la probabilidad de B es contar el número de puntos que pertenecen al evento B y dividirlo entre todo el espacio, entre todos los casos posibles del espacio. Entonces, esta es una definición que se le llama la definición clásica. Pero esta definición tiene un uso limitado.
Esta definición tiene un uso limitado. ¿Por qué? Porque tiene a su base dos condiciones. Vamos a poner definición de uso limitado. Entonces, aquí estamos poniendo las causas por las cuales esta definición tiene un uso limitado, porque descansa en estas dos condiciones. La condición A es que el espacio muestral debe ser finito. Y la condición B es que todos los resultados del espacio muestral deben ser igualmente posibles. Entonces, en muchos casos se cumplen estas condiciones y podemos aplicar perfectamente la definición. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas donde estas condiciones no se cumplen? Entonces, eso ya lo vamos a ver ya un poquito más adelante en la clase, que hay otra definición que se le conoce como la definición frecuencial o empírica. Bueno, pero quedémonos en este momento con esta definición. Vamos a ver un ejemplo. Veamos este ejemplo. Nos dice, el ejemplo nos plantea una situación donde se lanza una moneda balanceada dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una carga? Bueno, primero pues entendamos el problema. Se trata del lanzamiento de una moneda dos veces. Si dijera, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda una vez, sería otro problema. O cuando dijeran se lanza tres veces, otro problema. Aquí está diciendo que se lanza dos veces. Otra situación que tenemos que fijarnos, que dice balanceada. O sea que tiene la misma probabilidad de que ocurra cara o cruz. Porque si no fuera balanceada, estuviera cargada a uno de los lados,
ya la probabilidad ya no sería igual. Una tendría más probabilidad de ocurrir que el otro. Y luego, lo que nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad que ocurra al menos una cara? Entonces, para resolver este problema, tenemos que primero encontrar el espacio muestral. Vamos a auxiliarnos de un diagrama de algo. Primero vamos a poner que vamos a representar con una H que ocurra una cara y con una T que ocurra cruz. Esa va a ser nuestra simbología. Entonces, un diagrama de arco sería, en este caso, el primer lanzamiento y acá pues tenemos el segundo lanzamiento. Ahí pues estamos describiendo nuestro espacio muestral utilizando el diagrama de arco. Si nosotros seguimos cada ruta del diagrama, vamos a llegar a un punto muestral. Entonces vamos a poner el espacio muestral de este problema, sería HH, HT, TH, TIT. Es decir, este punto muestral es que en los dos lanzamientos ocurre cara. El siguiente es que en el primero ocurre cara y en el segundo cruz. El otro es que en el primero cruz, segundo cara, y el otro es que en las dos veces sale cruz. Entonces, veamos cómo clasificaríamos este espacio muestral. Finito, tiene 4 puntos muestrales nada más. Y luego, desde el punto de vista de la posibilidad de ocurrencia de cada punto muestral, es el mismo. Por el hecho de que la unidad está balanceada. Entonces podemos decir que cada punto del espacio muestral tiene la misma probabilidad de ocurrir. Ahora, ¿cuál es el evento? El evento que me dicen es que ocurra al menos una cara. Vamos a poner acá. Que ocurra al menos entonces el evento como un subconjunto del espacio muestral, veamos qué elementos tiene. Este punto muestral pertenece a este evento. Tiene dos caras, ¿no? Entonces, claro, pertenece, porque dice al menos uno. ¿Este otro pertenece? Sí. Sí. Bien, ¿no? Porque ahí es uno. ¿El otro es que pertenece? Sí. También, ¿no? Solo hasta ahí porque el último no ocurre en ninguna cara, sino que son dos cruzos. Entonces, solamente el evento A tiene estos tres elementos. Entonces, si seguimos con la definición clásica, ¿cuál es la probabilidad de A? Es un cociente donde vamos a dividir el número de casos posibles al evento que estamos considerando entre el número de casos totales del espacio. Entonces sería 3 sobre 4. Que también lo podemos escribir en forma decimal como 0.75. Entonces ahí hemos encontrado la probabilidad de ocurrencia del evento A. ¿Se entiende el ejercicio?
Sí, ingeniero, se pierde. Va. Ingeniero, pregunta. ¿Sí? Pero aquí se puede hacer con diagrama de árbol porque son poquitos eventos. Claro. Si ya fueran más. Ahí pues vamos a tener que usar las técnicas de conteo que hemos estado viendo, que se vieron en la clase, en la semana anterior, que ahora la estamos viendo en las discusiones. Y también el caso que les decía de cuando el espacio muestral no cumple las dos condiciones, hay otras técnicas para poder encontrar probabilidades. Bueno, hay ciertas, lo que se llama axiomas de probabilidad. Por ejemplo, vamos a quedarnos por el momento con estos tres. Estas son como leyes de probabilidad que siempre se van a cumplir. La primera nos dice que la probabilidad de que ocurra un evento A cualquiera, es mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. O sea que cuando ustedes están resolviendo un problema de probabilidad y les da un valor negativo, está mal. Jamás una probabilidad va a ser un valor negativo. Porque dice acá que debe ser mayor o igual que cero. La otra condición o axioma que cumplen las probabilidades es que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Por el hecho de que el espacio muestral siempre ocurre. Entonces, la probabilidad de todo el espacio muestral siempre es 1. Y de ahí se deriva esta tercera acción, que nos dice que la probabilidad de un evento A es un número que está en el intervalo de 0 a 1. Nunca puede estar fuera de este intervalo, de 0 a 1. Si lo damos en números decimales, sería entre 0 y 1. Si lo damos en números fraccionarios, también. Siempre revisen si les da en un número fraccionario, que sea entre 0, que su resultado esté entre 0 y 1. Estas son pues tres axiomas. Vamos a ver otro. Nos dice el cuarto axioma que si A y B son eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de estos eventos es sencillamente la probabilidad de A más la de B.
Vamos a hacer un esquema para entender esta axioma o propiedad. En este esquema estamos considerando que un experimento aleatorio tiene este espacio muestral, está considerado en el rectángulo. En ese espacio muestral definimos dos eventos, pero se ven ahí en la figura, estos eventos no contienen elementos comunes, no contienen elementos comunes. Entonces, quiere decir que si nos pidieran la intersección de estos eventos, esto es el conjunto vacío, porque no tienen elementos comunes. Si nos piden entonces la probabilidad de la unión de estos eventos, como vimos, la unión de los eventos es los elementos que estén en uno, agregados con los elementos que estén en el otro. Entonces, como o los elementos, dice el concepto o la definición, o los elementos que estén en ambos. Pero como en este caso no hay intersección, entonces simplemente se suma. Eso que se considera esta propiedad de las probabilidades. Cuando hay dos eventos o más, dos o más eventos excluyentes que no tienen ningún elemento en común y nos piden la probabilidad de la unión de todos esos eventos, simplemente vamos a sumar individualmente las probabilidades de cada uno de ellos. ¿Qué pasa cuando hay eventos donde sí hay traslape en estos eventos? Vamos a ver. Supongamos ahora que tenemos el espacio muestral, pero el evento A y el evento B tienen una zona en común, que esos serían los puntos muestrales que le corresponden a ambos. O sea, esta parte de acá la podemos considerar como la intersección de A con B. Esta es la parte. Entonces, si estamos interesados en conocer la probabilidad de la unión de estos dos eventos, gráficamente la unión sería, vamos a ver si lo podemos visualizar, la unión sería todo esto. ¿Verdad? Porque la unión significa lo que están en uno, lo que están en el otro y lo que están en ambos. Pero para poder encontrar la probabilidad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B. Pero fíjense, esta región, cuando estamos haciendo la suma, la estamos sumando dos veces. Entonces hay que restársela una vez.
menos la probabilidad de la intersección. Entonces, esta es otra propiedad o axioma de probabilidad, que son bien útiles pues a la hora de estar ejerciendo problemas o desarrollando problemas de probabilidad. Hay una también para 3 eventos, que es más larga todavía. Pues vamos a ver un ejercicio. Veamos este otro ejercicio. Dice el problema, un dado está cargado. Fíjense, ya vamos a alterar un poco la definición clásica de probabilidad. De tal manera, o de manera, que es doblemente probable que ocurra un número par que uno impar. O sea, tiene doble posibilidad que ocurra un número par a que ocurra un número impar. Se realiza un solo lanzamiento. Se realiza un solo lanzamiento. Literal A. Si E es el evento que ocurre a un número inferior a 4, hallar la probabilidad de E. Y en el literal B dice, si A es el evento que ocurre a un número par, hallar la probabilidad de A. Bueno, vamos a ver. Encontramos primero el espacio cristal de esta institución. Cuando se lanza un dado ya sabemos que es una figura como un cubo que tiene las 4 caras, el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Entonces el espacio muestral sería
1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un espacio muestral finito de 6 elementos. Donde ya no concuerda la definición es que no son igualmente probables. ¿Cómo vamos a resolver esa situación? Vamos a usar un parámetro para introducir esa situación. Como dice que los números pares tienen doble probabilidad de ocurrir que los impares, vamos a poner a los impares, lo vamos a poner una W, a los pares 2W, este W, 2W, este sería W y este otro W. Como son eventos mutuamente excluyentes, es decir, si ocurre uno, no va a ocurrir a la vez lo otro. Si ocurren dos, todos son excluyentes. Quiere decir que la probabilidad del espacio muestral sería la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, más la probabilidad de 5, más la probabilidad de 6. Porque son excluyentes. Si fueran traslapados ya no se podría, por lo menos, llevarlo por esta solución. Entonces aquí vamos a decir, este es W más 2W más W más 2W, W, W. Pero como hemos dicho en un axioma de probabilidad que la probabilidad del espacio muestral siempre es 1, entonces esto es 1. Y si nosotros sumamos aquí, tenemos 9W igual a 1, de donde W es igual a 1. Entonces con esto, ya hemos introducido que las probabilidades de ocurrencia de números impares es un noveno. Esto quiere decir que este es un noveno, estos son dos novenos, este es un noveno, este es dos novenos, un noveno, dos novenos. Y entonces ahora que tenemos así el problema, podemos resolver las preguntas. Dice, si E es el evento que ocurra un número inferior a 4, ¿ya? Entonces el evento E tiene como elementos 1, 2, 3. Porque es inferior, no dice a lo sumo 4, porque si ya dijera a lo sumo 4, entonces tendríamos que incluir el 4. Pero como dice inferior a 4, tenemos que considerar del 1 hasta el 3. Entonces la probabilidad de E será un noveno más dos novenos más un noveno. Y sería 4 números. El otro evento que me piden es la probabilidad de A, que sea un número par. Entonces A es número par. Entonces A tiene 2, 4, 6. Esos son los elementos de A.
el 2, el 4 y el 6, porque son los números pares. Entonces la probabilidad de A, Disculpe, ingeniero, ¿sí? una pregunta, ¿no debería de ser 1/9? Que veo que hay un medio ahí. Ah, sí, sí. Sí. Está bien, me había. Entonces, la probabilidad de A lo vamos a encontrar sumando las probabilidades de cada uno de ellos. Entonces, como son los números pares, serían 2 novenos, 2 novenos, 2 novenos. 6 novenos. Entonces, como les digo, esto es un problema que ya se sale un poco de la definición clásica, pero siempre con los axiomas de probabilidad lo podemos resolver. No sé si hay alguna pregunta. Disculpe, yo tenía una duda. ¿El A de dónde salió? Que dice número par. El A y el conjunto. O sea, esos números. El enunciado del problema dice, si A es el evento que ocurra un número par, hallar la probabilidad de A. Eso lo dice el problema. Es la redacción del problema. Ingeniero, yo Una pregunta, tengo una ingeniero. pregunta. ¿Sí? Ajá, ¿cuál pregunta? El 6/9 se podría simplificar o así se tendría Claro, que dejar. se puede simplificar, se puede dejar como 2 tercios, o también en decimales, 0.666. Ah, bueno, gracias. Siempre hay que también revisar eso, como les decía, que la probabilidad sea un número entre 0 y 1. Ingeniero, una pregunta. Y yo, Cuando ingeniero, ¿Cómo? Sí, dígame. ¿Quién me iba a preguntar? sí, yo, ingeniero, cuando asigno para los números pares 2W y para los impares W, ¿podría volver a explicar eso del por qué lo hizo así? Eso no lo entendí muy bien. Está basado en lo que nos dice el problema. El dado está cargado. Por eso, donde dice es doblemente probable que ocurra un número par que un impar. Entonces, eso lo tomamos en cuenta poniendo esta como simbología. W, 2W, W, 2W. Es como una forma de representar la probabilidad de que ocurra un número impar como un valor y el otro como el doble de ese valor. Ok, gracias. Ajá.
Bueno, la otra definición de probabilidad se le conoce como definición empírica o frecuencial. Esta definición no es necesario o no está condicionada a que el espacio muestral sea finito o infinito. Se puede definir o encontrar probabilidades en espacios muestrales finitos o infinitos. Dice acá, sea A un evento contenido en el espacio muestral de un experimento aleatorio. La probabilidad de A es igual a un límite cuando n tiende a infinito de n sub A entre n. N sub A es las veces que ocurre el evento que yo estoy investigando y n es el número de veces que se realiza el experimento. O simplemente n sub A entre n, considerando que n es un número bastante grande. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda balanceada, la probabilidad de que ocurra cara o cruz, si está bien balanceada, en un solo lanzamiento, es de 0.5. 0.5, cualquiera de ellos, cara o cruz, tiene la misma probabilidad de ocurrir, es 0.5. Si nosotros investigamos ese mismo digamos, probabilidad en un punto de vista frecuencial, es como que ustedes lancen la moneda 100 veces, por ejemplo, y van contando cuántas veces ocurre cara, cuántas veces ocurre cruz, y así, y van a ver que siempre llega al mismo valor, a 0.5. Pero cuando se repite muchas veces. Entonces, esta es otra forma de poder determinar probabilidades de forma empírica. O sea, cuando se puede hacer, repetir el experimento muchas veces, ir observando cuántas veces aparece el evento que yo estoy investigando. Vamos a ver un ejemplo de esto.
Dice en este ejemplo que sean dos eventos A y B, o sean A y B dos eventos mutuamente excluyentes, es decir, que no tienen elementos en común. Y empíricamente se ha determinado que la probabilidad de ocurrencia de A es 0.3 y la de B es 0.5. Entonces nos piden la probabilidad de la unión, la probabilidad del complemento de A y la probabilidad de la intersección del complemento de A con B. Cuando vayamos a trabajar con eventos complementarios, vamos a hacer vamos a utilizar esta propiedad. Digamos que este es el espacio muestral. Entonces aquí tendríamos un evento A. Un evento A. El complemento, su complemento es el resto del espacio muestral que no es A. Quiere decir que en esta figura, A complemento es todo el resto del espacio muestral excepto el evento A. O sea, es lo que no es A. Entonces, podemos decir, siguiendo que la probabilidad de A unir con A complemento es la probabilidad del espacio muestral. Porque si yo uno A complemento con A, estoy diciendo el espacio muestral. Pero como estos eventos son excluyentes, porque no tienen elementos en común, entonces esto se pasaría a ser la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Es la probabilidad del espacio muestral. Pero como el espacio muestral tiene probabilidad de 1, entonces podemos decir que la probabilidad de A más la de su complemento igual a 1. Y de ahí surgen dos conclusiones. La probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A, o si no, la otra, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de su complemento. Cualquiera de las dos nos puede servir en un momento de estar resolviendo un ejercicio. Bueno, esto era como un paréntesis, pero porque nos va a servir para estas partes. Bueno, voy a borrar aquí otra vez porque voy a necesitar aquello que necesito todavía. En este ejercicio, los eventos son excluyentes. Entonces lo podemos representar de esa manera en el espacio muestral. Dice que empíricamente, o sea, puede ser con la forma frecuencial o de otra forma, pero empíricamente se han determinado estos valores de probabilidad para estos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la unión? Como son excluyentes, entonces dijimos que en eventos excluyentes
simplemente se suma. Entonces tenemos 0.3 más 0.5 igual 0.1. O sea que la probabilidad de que ocurra la unión quiere decir o uno o el otro es de 0.1. El otro, el 2i, nos menciona la probabilidad de complemento de A. Entonces, por lo que acabamos de decir, la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del evento. O sea que para nosotros sería 1 menos 0.3, 0.7. Vamos a ver cómo resolvemos el último 3i, donde nos dice la probabilidad de complemento de A con B, interceptado B. Vamos a hacer esta prueba. Si nosotros usamos este diagrama para representar el complemento de A, aquí tenemos A. El complemento de A es todo el resto del espacio muestral que no es A. Entonces vamos a sombrear. Es todo el resto del espacio muestral que no es elemento A. Y si lo estamos interceptando con B, con el evento B, es lo que queda de común. Es decir, vamos a usar un color. Entonces, en otras palabras, A complemento interceptado B es B. A complemento interceptado B es el mismo evento B. Entonces quiere decir que la probabilidad de A complemento interceptado B es lo mismo que calcular la probabilidad de B, que nos lo daba el problema de 0.5. Bueno, ¿se entiende el ejercicio? Ingeniero. Sí, Bueno, vamos a sí se ver, entiende. vamos a ver otro problema.
Este es otro tipo de problema. Dice, se escogen al azar 3 lámparas entre 15, de las cuales 5 son defectuosas. Hallar la probabilidad de que ninguna sea defectuosa. Entre las 3 que se escogen, ninguna sea defectuosa. La otra es que una exactamente sea defectuosa. Y la otra probabilidad que nos piden es que por lo menos una sea defectuosa. Entonces vamos a el espacio muestral. Como no nos interesa el orden en que aparezcan, es el combinatorio 15 con 3. Porque de las 15 se van a escoger 3. Entonces, si ustedes multiplican, quiero decir, calculan, esto les da 455. Eso quiere decir 455 formas diferentes de escoger 3 elementos de 15, donde no nos interesa el orden en que aparezcan. Ahora definamos los elementos. El evento A es que entre las 3 ninguna sea defectuosa. Como vemos entonces, de las 15 hay 5 defectuosas y 10 no defectuosas. Y entonces, ¿cómo voy a calcular los puntos muestrales que cumplen con el hecho de que ninguna sea defectuosa? Entonces, para A sería el combinatorio 10 con 3. Si queremos un poco ser más rigurosos, de 5, ninguno. O sea, combinatorio con regla de multiplicación. De las 10 que están no defectuosas, voy a escoger las 3. Y de las 5 no escojo ninguno. Eso da un valor de 120. Entonces la probabilidad de A sería dividir 120 entre 455. Eso nos da un valor en decimales, y lo queremos poner con 4 decimales, de 0.2637. En el B dice una exactamente sea defectuosa. Entonces B aquí estamos utilizando combinatorio con regla de multiplicación. Es decir, de las 10 no defectuosas escojo 2. Y de las 5 defectuosas escojo 1. Una exactamente. Entonces, quiere decir que aquí da 225. Y entonces la probabilidad de B
es dividir 225 entre el espacio muestral, que es 455, nos da 0.4945. Y por último, el literal C me dice que por lo menos una sea defectuosa. Eso quiere decir que ocurra una, que ocurran dos o que ocurran las tres, porque son las tres las que están escogiendo. Entonces, para esta última parte, por lo menos una, quiere decir que ocurra una, que ocurran dos o que ocurran tres. Son eventos excluyentes. Y estamos entonces interesados en la unión de estos eventos. O uno, o dos, o tres. Es una unión. Pero como son excluyentes, se convierte en una suma. Entonces, este de acá es la forma de calcular que haya una. Dijimos, combinatorio 5 con 1 por combinatorio 10 con 2. Más que hayan dos. Combinatorio 5 con 2, 10 con 1. Que hayan 3, combinatorio 5 con 3, 10 con 0. No escoge ninguna de las que están fuera. Al desarrollar esto nos da 335. Y al dividirlo entre el espacio muestral tenemos 0.7363. Entonces sería pues la solución de por lo menos una defectuosa. Esta parte también se puede abordar con la probabilidad del evento complementario. Como en A dijimos, ninguna defectuosa, ¿cuál es el complementario? Que al menos una sea defectuosa. Entonces, esta es otra forma. Otra solución sería como 1 menos la probabilidad de A, que ya lo habíamos encontrado en esta parte, y también pues da lo mismo, 0.7363. ¿Alguna pregunta? ¿Puede volver a explicar cómo sacar el 455? ¿Cómo sacó qué? El 455. Ah, ese es un combinatorio de 15 con 3, porque, como dice, de 15 lámparas se escogen 3, y no importa el orden.
y que aparezca. Entonces es un combinatorio. Entonces si ustedes lo pueden hacer por la fórmula o en su calculadora tienen unas funciones especiales para calcular combinatorios o permutaciones. Combinaciones o permutaciones. Le ponen en su calculadora 15 combinado con 3 y le va a dar 455. Todo claro, ingeniero. Vale, entonces aquí terminamos la clase.